Muy buenas noches para todas aquellas personas que nos acompañan regularmente a través de nuestros canales de las redes sociales para hablar en estos conversatorios amables sobre cuestiones importantes que tienen o que guardan relación con el derecho o con la política, tanto nacional como internacional, cuando las circunstancias lo aconsejen. Por razones estrictamente personales no había podido regresar a este tipo de emisiones, pero superados en parte los obstáculos tanto sentimentales como pragmáticos que nos impedían regularmente presentarnos ante ustedes para debatir con absoluta independencia y con absoluta claridad de criterios acerca de estos temas. Estamos aquí para ofrecerles nuevamente un capítulo adicional o una emisión adicional en donde vamos a hablar sobre la expedición o la promulgación de la Constitución francesa de 1958 y sus características más importantes que la distinguen de la gran mayoría de las constituciones europeas o americanas, en cuanto que para este caso particular la Constitución francesa presenta una especie de mixtura entre el presidencialismo puro, que podríamos atribuírselo a la Constitución de los Estados Unidos de América, o al parlamentarismo puro, que podríamos atribuírselo a la Constitución no escrita de la Gran Bretaña, que establece efectivamente la existencia de un parlamento, la existencia de un gobierno que está sometido fundamentalmente al parlamento y finalmente a la existencia de un jefe del Estado, que para el caso británico es el rey o la reina. Y también podríamos tomar como ejemplo el caso italiano, en donde existe un presidente del Consejo de Ministros, que es quien de manera definitiva detenta el poder político, y un jefe del Estado que para el caso italiano, repetimos, es el presidente de la República. Sin embargo, la promulgación o el fenómeno que condujo a la promulgación de la Quinta República Francesa y por lo tanto a la previa expedición de la Constitución de 1958, no sería fácil comprender si no tenemos en cuenta el contexto histórico que se desenvolvía mientras se desarrollaban los más importantes acontecimientos en suelo francés y también en suelo argelino en el África del Norte, por considerar que la Quinta República Francesa, el advenimiento del general de Gaulle en 1958 y finalmente la expedición a través de un referéndum de la Constitución de 1958, es absolutamente imposible comprenderlo o comprenderla sin hablar sobre las circunstancias históricas o sobre el contexto histórico que se desarrollaba en ese momento, tanto en Europa como en Argelia, relacionado con la posición de un sector importante de la población argelina musulmana que reclamaba desde hacía 4 años la independencia absoluta de la metrópoli francesa, y la situación de unos europeos argelinos o argelino-europeos, denominados comúnmente los colons o simplemente los pieds noirs, que hablaban de la Algérie française, es decir, de la ilusión o del deseo que albergaban en sus espíritus para mantener a Argelia completamente unida a la metrópoli como una provincia adicional de la Francia metropolitana. Sin embargo, es importante decir aquí que las grandes mayorías argelinas
que profesaban la religión musulmana no estaban de acuerdo con la situación de la Algérie francesa y por lo tanto proclamaban a través del movimiento del Frente de Liberación Nacional una situación completamente diferente en donde no solamente hubiese lo que posteriormente se conoció como la autodeterminación, sino que exigían los argelinos musulmanes la independencia de Argelia con respecto a las autoridades metropolitanas de Francia. Fue así como el 13 de mayo de 1958 se produjo en Argel, la capital de Argelia, un verdadero golpe de Estado que se llevó a cabo a través de los militares franceses apostados en Argelia sin autorización previa del gobierno de París y sin que se hubiese establecido una política en ese sentido. El 13 de mayo de 1958 el ejército francés apostado en Argelia, como decíamos antes, sin el consentimiento de París, se tomó los principales edificios públicos de Argel y las principales sedes administrativas para decir o para expresar su descontento frente a la posibilidad de que la Francia metropolitana no jugara un papel más protagónico en la situación de orden público que con el paso de los días se deterioraba lamentablemente en Argelia como consecuencia de los atentados terroristas que permanentemente hacían los musulmanes, especialmente el Frente de Liberación Nacional, un grupo terrorista que reclamaba la independencia absoluta de Argelia de la Francia metropolitana. Como consecuencia de este golpe de Estado, como consecuencia de esta situación político-militar que se había producido en Argel sin conocimiento de la Francia metropolitana y sin el consentimiento del gobierno de París, hubo una inestabilidad permanente tanto en Argelia como en Francia, por cuanto se suponía o se podía advertir con relativa facilidad la existencia de una división en el propio ejército francés, tanto el ejército francés que se encontraba apostado en Francia, como en el ejército francés que se mantenía o que estaba apostado en Argelia. La situación consistía fundamentalmente en que había una división entre aquellas personas o aquellos sectores políticos y militares que estaban a favor de la independencia de Argelia, o por lo menos de la autodeterminación del pueblo argelino, y aquellos otros sectores más conservadores, encabezados teóricamente por Charles de Gaulle, a quienes recurrían los ultras, que así se llamaban por entonces, para querer expresar que la única salida que tenían los franceses era el retorno de Gaulle a la jefatura del gobierno o a la jefatura del Estado. Una vez que la situación francesa se hizo prácticamente insostenible como consecuencia de esa división tanto en el seno del ejército como en el seno de la clase política apostada en esta oportunidad en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Francesa, se resolvió por parte del presidente Coty darle a Charles de Gaulle la posibilidad de que encabezara el gobierno. Sin embargo, de Gaulle, para aceptar esa propuesta que le hacía el presidente de Francia, con el propósito de salvar a la nación francesa de una eventual guerra civil,
puso algunas condiciones como la posibilidad de que la Asamblea Nacional Francesa le diese poderes amplios, lo suficientemente amplios como para modificar la Constitución o promulgar una nueva Constitución que le diese al jefe del gobierno un estatus diferente en donde éste pudiese pronunciarse sobre asuntos tan importantes como el orden público en Francia o como las relaciones internacionales francesas. Dividido el ejército y dividida la sociedad francesa, el presidente Coty no tuvo otro remedio distinto que ofrecerle la jefatura del gobierno al general Charles de Gaulle, quien ya era ampliamente conocido en Francia por su participación heroica en la Segunda Guerra Mundial y por haber ejercido la presidencia de la República o la jefatura del gobierno entre 1944 y 1946, es decir, desde cuando se produjo la liberación de Francia de la ocupación alemana hasta cuando De Gaulle tuvo que soportar su primera gran crisis en 1946 por la más absoluta falta de entendimiento con los sectores comunistas de la sociedad francesa, que para entonces constituían una porción importante, una porción, si se quiere, mayoritaria dentro del Parlamento, dentro de la Asamblea Nacional Francesa. Con todos estos pergaminos, con todos estos antecedentes, el general de Gaulle aceptó la propuesta, aceptó el desafío de llevar una vez más a la sociedad francesa a un punto de equilibrio en donde no fuese posible la guerra civil y en donde en cambio fuese posible el entendimiento entre esos dos sectores de la sociedad francesa enfrentados a causa de lo que para los ultras era una cuestión de honor, el mantenimiento del statu quo de Argelia, es decir, de Argelia como una colonia francesa. Al grito de Algérie française y de Charles de Gaulle au pouvoir, los franceses argelinos, pero también muchos de los franceses que vivían en el territorio metropolitano, y en especial muchos sectores pertenecientes al ejército, comenzaron a crear un ambiente de profunda inestabilidad, de profunda desconfianza en la sociedad francesa por la eventualidad de que un nuevo desconocimiento de las políticas y de las decisiones del gobierno de París pudiese desembocar como consecuencia de la división en el seno de las fuerzas militares en una guerra civil que tendría como telón de fondo la posibilidad de otorgarle a los argelinos la autodeterminación o la independencia definitiva. El general de Gaulle aceptó en junio o julio de 1958 la jefatura del gobierno, pero como decíamos anteriormente, con la condición de que la Asamblea Nacional Francesa le diese amplios poderes, amplias facultades para modificar la Constitución o incluso para promulgar una nueva Constitución que le diese poderes más eficaces al presidente de la República con el propósito de atender de una mejor manera la crisis argelina y darle así una nueva faz a la Francia de la tercera y cuarta república, que prácticamente se derrumbaba. En esas condiciones, el primer acto
político que hace el general de Gaulle ya como jefe del gobierno es la de encargar especialmente a personas como Chaban-Delmas o Michel Debré la redacción de una nueva constitución que fue promulgada mediante un referéndum en 1958, más concretamente en octubre de 1958, a partir de cuya vigencia se llevó a cabo la elección del presidente de la República. En este caso, esa elección recayó en el expresidente Charles de Gaulle, quien fue elegido por una amplia mayoría en un cuerpo electoral compuesto por 800 notables de la sociedad francesa. Modificada, o más bien promulgada una nueva constitución, con poderes amplios y suficientes para un presidente de la República, y habiendo sido candidato a la presidencia de la República el general Charles de Gaulle, este se posesionó a principios de 1959 y comenzó a ejercer sus funciones bajo los mandatos de la nueva Constitución de 1958 y bajo una nueva república o una nueva organización estatal que se conoce en el mundo de la política y en el mundo del periodismo como la Quinta República Francesa. Una vez que el general de Gaulle obtuvo la victoria y además obtuvo la refrendación del pueblo con respecto a la nueva Constitución de octubre de 1958, concentró sus primeros esfuerzos a resolver el problema argelino, no sin antes utilizar toda su capacidad de persuasión y todo su tacto diplomático para evitar el ahondamiento de las fisuras que se habían producido a raíz de la situación argelina en la sociedad francesa, pero sobre todo en la clase política francesa y en el seno de las fuerzas militares francesas. En una segunda entrega hablaremos entonces de las principales instituciones creadas por la Constitución de 1958, que es la que actualmente rige en Francia, con las modificaciones que se le hicieron en 1962, en 1965 y recientemente durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, para llevar lo que antiguamente era el gobierno de los 7 años o el régimen de los 7 años a un régimen de solo 5 años que quedó vigente a partir de la reforma de ese año 2007 o 2009. En este momento no puedo recordarlo con precisión. De todas formas, queda para un capítulo siguiente hablar sobre las nuevas instituciones creadas a raíz de la aprobación de la Constitución francesa de 1958.